Bueno, vamos a comenzar, chicos, buenos días, con esta sesión en donde vamos a trabajar cómo, una manera en cómo se pueden reducir los circuitos lógicos. Bueno, este es uno de los métodos, no es el único. Pues es muy interesante ver cómo a partir de un circuito que es más complejo podemos llegar en algunas ocasiones a un circuito más simple, y eso pues nos puede ahorrar, digamos, ya hablando en la práctica, pues nos puede ahorrar cantidades de dinero, ¿no? Y además hacer un sistema mucho más eficiente. Voy a detenerme un momento para darle créditos al autor del libro que estoy usando como base para esta sesión. También en Classroom les coloqué un PDF en donde, bueno, se trabajan o están las propiedades que vamos a usar de una manera mucho más sintetizada, más concreta. También ahí está el autor original. En este caso, los ejercicios que estoy trabajando son de este libro, de Matemáticas Discretas con Aplicaciones. Acá está el nombre del autor. Y vamos a hacer una primera actividad que consiste en lo siguiente. Ustedes ya realizaron una tarea en donde a partir del circuito llegaron a la forma f de x, y, z en este caso, si es una función con tres variables de entrada. Y yo quisiera que para este ejercicio, para este circuito, ustedes me ayuden a encontrar cuál es la función de salida. Y vamos a aprovechar este ejercicio para retomar el tema que hemos visto, lo que comenzamos a ver antes de vacaciones. Entonces aquí nada más quiero que me ayuden con la función de salida, vean cómo está construido el circuito y me pueden compartir su pantalla. ¿Okay? Entonces tómense unos minutos, vean cómo está construido el sistema. ¿Alguien ya tiene la respuesta que nos pueda compartir su pantalla? Me dice.
Uno que ya tenga ahí el planteamiento. Si no saben cómo compartir pantalla, pues es el momento de aprender. ¿Alguno que quiera compartir, chicos, su pantalla, su fotografía con la solución? A ver, vamos a ver. ¿Qué saldría de esta primera compuerta? Es X por Y por Z. Ajá, X por Y por Z. Déjenme poner aquí otro color. Vamos a poner azul. Muy bien. Entonces, X por Y por Z. Muy bien. Vamos con esta segunda compuerta. Aquí, ¿qué variables estarían entrando? Z prima Ok, Z prima. Ajá. por Y por X. Y y X, ¿verdad? Entonces, de aquí en la salida va a salir el producto. Lo voy a dejar en orden alfabético, pero no es necesario que lo hagan. O sea, ustedes pueden dejarlo como Z' y X y eso es completamente correcto, ¿vale? Vamos con la tercera compuerta. ¿Qué ingresa por aquí? Y prima Ajá. Y prima, X X y Z. Bien. Entonces, la salida nos daría X, Y prima, Z. Ujú. Y vamos con la última compuerta. Tenemos ahora como entrada que llega por aquí. X prima, Ajá. Y prima y Z normal. Y prima y Z. Ok. Muy bien. Y entonces a la salida tendríamos X prima, Y prima y Z. Ujú. Muy bien. ¿Y la última compuerta de qué tipo es? De suma, ¿no? Ajá, de suma, muy bien. Como no me da no me alcanza aquí el espacio, lo voy a escribir acá. Entonces el resultado es la suma de todas estas cuatro ramas. X, Y, Z más, X, Y, Z prima ajá, más X, Y prima Z muy bien, y X prima, Y prima y Z. Y prima y Z, muy bien. Pues ya está ahí nuestra función de salida. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a reducir esta función usando algunas de las propiedades que tenemos para el álgebra booleano. Les envié un PDF bueno, ya hemos visto esas propiedades, pero en el PDF vienen como que más sintetizadas y más organizadas y las vamos a ir revisando también a la par. Aquí tengo la función que ustedes ya me ayudaron a construir. Está, me parece, incluso en el mismo orden.
Ajá, sí está en el mismo orden. Aquí está la función. Entonces la función de salida es esta f de x, y, z. Vamos a usar las propiedades de complementariedad. Voy a compartir ahora el PDF para ir recordando algunas propiedades, porque no hemos usado todas en la clase. Entonces es bueno ir recordando. Entonces, bueno, aquí tengo algunas de conmutatividad, asociatividad, la propiedad del idéntico, ya sea en suma o en producto. Pero las que me interesa recordar el día de hoy, o al menos en esta primera parte de la clase, son estas propiedades que conocemos como, por ejemplo, en este caso, propiedad de idempotencia y de complementariedad. Vamos a usar mucho estas propiedades para la simplificación de este tipo de circuitos. Por ejemplo, aquí vamos a recordar la idempotencia. Dice que x más x siempre nos va a dar el mismo x. X tiene dos opciones, o ser 0 o ser 1. Si recordamos nuestra tabla de suma, 0 más 0 nos da 0. 1 más 1 también nos resulta en 1. Entonces, esto quiere decir que para cualquier x, el resultado de la suma de x más x, o sea, de x con el mismo, nos da el mismo x. Ahora, esta x puede ser en general una función más compleja, no solamente un solo dígito, sino puede ser toda una, por ejemplo, x, y, z, ¿no? Toda una función de tres variables, x, y, z, más x, y, z, será igual a x, y, z. O sea, esa x representa en general a una función. En producto nos da también lo mismo, x por x igual a x, y igual que ocurre con la propiedad de idempotencia en suma, puede ser, toda esta x puede ser una expresión más compleja, pero siempre y cuando sea la misma que se está multiplicando, nos va a dar el mismo valor x. La complementariedad, por ejemplo, aquí en suma, x más su complemento es igual a 1. ¿Cuáles serían las dos posibilidades? Por ejemplo, 1 más su complemento, o sea, 1 más 0 es 1. O si x vale 0, entonces 0 más su complemento, que es 1, 0 más 1 es igual a 1. Entonces, en ambos casos, el resultado siempre va a ser 1, ¿no? Si yo sumo este dígito con su complemento, me va a dar 1. En el caso del producto siempre me va a dar 0. X por su complemento va a dar 0. Por ejemplo, si x vale 0, 0 por su complemento, que es 1, 0 por 1 es 0. Si x vale 1, 1 por su complemento, que es 0, 1 por 0 es 0. Entonces, en el caso del producto, siempre nos da 0, y en el caso de la suma, nos da 1. Y pues vamos a ir recordando también sobre la marcha otras propiedades, como la conmutatividad, etcétera, ¿no? O más bien, vamos a ir necesitando algunas de esas propiedades. Bueno, ya regresé a la pantalla con la función que vamos a simplificar, y bueno, aquí vamos a recordar esta propiedad de complementariedad, y lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Voy a asociar dos de estas sumas las voy a asociar en pares. Voy a asociar a la primera suma, que es x, y, z, con la segunda suma. ¿Cómo voy a empezar a hacer esta asociación? Voy a asociar términos que tengan, por ejemplo, si son 3, en este caso son productos de 3, que tengan 2 iguales y una diferente. Esa única que es diferente, debe de ser tal, para que se pueda simplificar, debe de ser tal que de un lado tenga a la variable normal y del otro lado tenga a su complemento. Si observan, por ejemplo, en este par de expresiones, lo que tenemos en común es el producto de x por y. Lo tenemos en común. Ahí está. ¿En qué difieren estas dos cantidades? Que en una de ellas tenemos a z
y en otra de ellas tenemos a su complemento. Ajá. En este caso, la asociación va a ser bastante buena porque ahora que factorice, voy a utilizar esta propiedad y eso me va a permitir reducir. Veamos el segundo par. Veamos qué tienen en común. Lo voy a colocar ahora en rojo. ¿Qué tienen en común estos dos últimos términos que quedan? La Z solita, ¿no? La Z tienen en común. Ajá. ¿Qué otra cosa tienen en común? ¿Y la Y'? Y la Y'. Ajá. Entonces, Y', Z es el término común. ¿Y en qué difieren? En que una de ellas tiene X y la otra tiene el complemento de X. Entonces, esta va a ser una asociación que me va a permitir simplificar y lo vamos a hacer de la siguiente forma. En el primer par voy a factorizar XY, que es aquello que tienen en común, es como el término semejante, la parte semejante. Y para poder llegar a estas dos sumas necesito Z por un lado y Z' por el otro. Entonces Z más Z' multiplicado por XY. Para esta, aquella parte que es común es Y', y lo que no tiene en común en este caso es X más X'. Esto que se encuentra entre paréntesis debe de ser tal, como había mencionado, que nos dé la suma de una variable con la suma de su complemento, porque esa cantidad se puede simplificar a la unidad, que es esta propiedad de complementariedad en la suma. Si aquello que tengan en común no tiene esta estructura, pues no voy a poder simplificar nada, ¿no? Ajá. Porque lo único que podría hacer es factorizar, pero no se podría simplificar. Entonces vamos a tener acá el producto de XY por 1 más Y', por 1. Y recordando también la propiedad del neutro multiplicativo, XY por 1 es XY y Y' por 1 es simplemente Y'. Estas dos expresiones que quedan, que ya están sumando ahora, no tienen ya nada en común. Ya no puedo factorizar algo de tal manera que se simplifique la expresión. Entonces esta función ya es la función digamos más simple para este circuito. Pero si comparamos la función original, pues por supuesto esta se ve mucho más fácil, ¿no? de manipular. Incluso, por ejemplo, para obtener la tabla de esta función, esta es mucho más fácil de trabajar que esta de arriba. Y son equivalentes, las dos nos van a dar los mismos valores de salida para los dígitos que sean la terna de valores. Entonces ahora yo quiero pedirles que ustedes me ayuden a partir de esta función ahora a construir el circuito. Ahora es al revés, yo les estoy dando la función y quiero que de ahí construyan un circuito que tenga esta salida. Observen cómo es la estructura, XY más Y', Z. Entonces propongan un circuito que tenga como salida esta función. Bueno, muy bien, entonces ahí ya podemos ver la respuesta de su compañero que nos compartió y está usando muy bien las propiedades, los axiomas del álgebra booleana. Asoció X, factoriza X y le da Y más Y', eso lo simplifica a 1 y después usa nuevamente la propiedad de idempotencia en suma y el resultado es X. Muy bien, es correcto ese ejercicio y está muy bien indicado además. Muy bien, gracias. Perfecto. Vamos ahora
con este ejercicio número 3 y de igual forma como se hizo antes, vamos a darle un nombre a esta función. Por cierto, perdón por estoy viendo ahora mi error. En el ejercicio anterior le puse f de x, y, z y seguramente ustedes arrastraron el error que yo hice aquí, cometí. Solo es f de x, y, perdón. Hasta ahorita es que a veces me voy con la inercia de las 3 variables, pero son solo 2. Entonces aquí también son solo 2. F de x, y está dada por la función que se muestra. Entonces, inténtenlo. Trabajen igual que en álgebra. Les recuerdo que las propiedades de distributividad se cumplen también para el álgebra booleana. Entonces pueden hacer la multiplicación y después la simplificación para ver cuál es el resultado ya más simplificado. Muy bien, entonces aquí ya hicimos el desarrollo usando la propiedad de la distributividad. Multiplicamos x por xy' y y por xy'. Entonces aquí está. Ahora vamos a usar la idempotencia. X por x es x. Tenemos entonces x, y'. Y de este lado solamente voy a reacomodar estas dos cantidades. Pero al final pues solo es el mismo valor. Aunque esto me permite ver más claramente cuánto valdría esta expresión. ¿Cuánto vale el producto de y por y'? ¿Alguien me...? ¿Ya será? Exactamente, da 0. Ajá. Entonces, esta es la propiedad de complementariedad en producto. De tal modo que el resultado de f de xy es x por y'. Ahí está. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Entonces, si ya tienen la respuesta, traten de compartirla para que podamos hacer un poco más interactiva la clase y que ustedes tengan la oportunidad también de hacer preguntas en base a lo que obtengan como respuesta, ¿no? Muy bien, ahí está la función entonces. Sigue siendo una función de 2 variables, f de xy. Entonces vamos a ver ahora la propuesta que tiene su compañero para simplificar este circuito. Entonces asociaste los primeros 2 términos factorizando x. Te queda y más y'. Ah, ya. Es que en el segundo renglón no escribiste x', y', ¿verdad? Por eso es que me faltaba ahí ese término. Lo escribiste hasta el tercero. Solo faltaría escribirlo ahí en el segundo renglón. Aunque no se haya cambiado o modificado ese término, hay que escribirlo. Esta y más y' se simplificó a 1. Te queda x', y'. Ajá. En esta última... bueno, en este último renglón
no podría simplificar a y' por la razón de que y' no está, o sea, no es un término que tengas en común en esta, o sea, en el primero y en el segundo. Se puede factorizar igual que en álgebra cuando está en ambos sumandos. Pero aquí y' no se podría factorizar porque sí hay que seguir las mismas reglas de jerarquía de las operaciones. Entonces, por ejemplo, x' por un lado tiene el producto con y' y por otro lado tiene la suma con x. ¿Cuál tiene prioridad? El producto, definitivamente. Entonces no puedes hacer la suma de x con x' y después la multiplicación por y' porque no están asociadas así. Ahí yo creo que sí habría que corregir nada más esa última parte. Para que se... Sí, porque no, la y' no sería correcta. No sé si me expliqué en esa simplificación, por qué no se puede hacer. Sí, creo que sí. Ajá. Ya vi por... Ajá, porque no tienes el paréntesis ahí. No puedes sumar Ajá. x más x', igual que ocurre en álgebra. Tendría, la jerarquía la tiene la multiplicación. Entonces primero tendrías que hacer la multiplicación y luego la suma. Ok. Pero está muy bien, o sea, eso es lo que les comento, de eso se trata, que me muestren su procedimiento para que yo pueda hacer correcciones. Si yo siempre les doy la respuesta, no voy a generar como que pues esa creatividad, ¿no? A lo mejor algunos hacen un procedimiento que yo no imaginaba, pero está bien y podemos pues seguir otra ruta o corregir, como en este caso. Muy bien. ¿Alguien más que haya realizado este ejercicio que nos quiera compartir? La propiedad que le comentaba a su compañero, o sea, todo estaba correcto excepto la última parte. Si tenemos como aquí x más x', y', esta cantidad es diferente a la siguiente. Si yo tengo el paréntesis aquí de x más x', y todo está multiplicando a y', entonces sí, podría hacer la simplificación. Esto se vuelve 1 y entonces el resultado es y'. Pero en este caso x', o y', mejor dicho, solo está en el segundo término, no está en el primero. Entonces no se puede hacer esa factorización. ¿Alguien que tenga alguna otra propuesta? ¿Alguna otra propuesta de cómo simplificar? ¿No? ¿Nadie? Vamos a seguir entonces ahora la propuesta de su compañera. Ok, ¿podríamos sumar XY? Sí. ¿Qué más se te ocurre hacer? Esa la podemos simplificar con XY' más XY. Ok, XY', o sea, esta segunda y esta cuarta, ¿no? Sí. Ok, y... Ok, vamos a ver. Entre esos dos, pues sí se puede. Los otros dos que quedan no tienen nada en común, me parece. Ok, entre estos dos podría simplificar, factorizar x
y te quedaría y más y prima, o y prima más y, es lo mismo. Y después acá te queda x prima, x prima, y prima. ¿Qué tendrías después? Sería xy más x más x prima y prima. Después, ¿qué harías? No sé si se pueda volver a sumar otra. Sí se puede. ¿Cuál podrías? ¿Cuál se te ocurre que podríamos sumar? No sé, creo que XY otra vez. xy. Ajá, la cuestión de sumar xy otra vez es que, por ejemplo, ¿con cuál podríamos asociarla? Ya no tendrían nada en común con esta, ¿no? Por ejemplo. La suma, o sea, sí se puede hacer definitivamente. Quizá ese término no sea tan conveniente. A ver, ¿por qué no exploramos la misma idea de su compañera con otras sumas? Vamos a ¿Sería X, Y prima? xy', ok, vamos a explorar con esa suma. Déjenme escribir otra vez aquí la función. Entonces, ok, voy a escribirla completa y ya le sumamos el término que sugieren. xy más xy prima más x prima y prima. A ver, ahora sí, ¿cuál término es el que había sugerido? XY prima. Ok, vamos a sumarle xy prima. Ajá. ¿Y cuál se te ocurre asociar con cuál? Sería XY Ajá. y XY prima que le dije. Ok, ajá. Y entonces los otros dos tendrían ya también algo en común. Sería este Sí. y este otro. Ujú. Muy bien. Entonces vamos a asociar primero x, factorizo y nos queda y más y prima. Y después tendremos acá y prima factorizado con x más x prima. Entonces el resultado pues es x por 1 más y prima por 1 y finalmente parece que esta es la forma más simple, ¿no? X más y prima. Aunque la que obtuvimos antes era equivalente porque las operaciones que hicimos pues eran correctas, nos daría la misma salida. Definitivamente esta es una forma más simplificada. Entonces vean que estas pruebas las hicimos con sus sugerencias, ¿no? Y eso es lo importante, que se atrevan a hacer algo, que se atrevan a proponer y que no importa si se equivocan por ahora, la cuestión es probar. O sea, ya vimos cómo en un ejercicio anterior hicimos la suma de cierto, de algún término que nos ayudó a simplificar. Entonces ya alguien propuso, ok, ¿por qué no sumamos XY? Ok, vamos a seguir esa ruta. Vimos que parecía no simplificarse demasiado. Entonces alguien propuso, ok, vamos a sumar otro término y parece que la asociación resultó mejor. Entonces, esto lo hicimos a partir de sus propuestas. Ajá, eso es lo importante. No solamente estar en clase y ver cómo el profesor lo podría resolver, ¿no? Muy bien. Esto es
Ay, ya se nos pasó el tiempo. Me encanta interactuar así porque se me pasa muy rápido el tiempo en clase. Bueno, a mí no sé a ustedes. Les voy a dejar aquí en las diapositivas un par de ejercicios más para que ustedes lo trabajen en clase y me dicen su propuesta de solución para la siguiente clase. Este es un método de entre otros que existen. Después vamos a ver otro método más. Pero en este método nosotros realmente exploramos esas propiedades, esos axiomas propiedades, algunos de ellos, que se generan a partir de los axiomas. Porque ya después, cuando veamos el siguiente método, aunque el método tiene detrás estas propiedades, como que ya no las vamos a ver de manera tan directa. Por eso es que el primer acercamiento para la simplificación es a partir del uso de las propiedades. Nosotros entenderlas y después cuando se haga aquello ya un poco más automatizado, pues sabemos que detrás finalmente está esto que nosotros ya aprendimos a hacer en el primer método. Si tienen alguna pregunta, me dicen. Maestra, Sí. le iba a preguntar que si en cualquier circuito se puede simplificar. No en todos, por supuesto. Si se dan cuenta, estos circuitos tienen como que, por ejemplo, en la mayoría vean el tipo de funciones que estamos simplificando. En todas ellas aparecen productos de 2 o 3 variables. Es en ese tipo de circuitos en donde podemos hacer la simplificación. Si por ejemplo tú tienes un circuito simple, x más y más z, ya no lo vas a poder simplificar. O como en este caso, ¿no? X más y', pues hasta ahí queda. Pero sobre todo los circuitos que tienen esa característica, tienen productos, o sea, con puertas de tipo AND, en donde llegan las 3 variables de alguna forma, ya sea que llegue la variable x o su complemento, pero que lleguen ya sea en pares o en tercias, dependiendo, ¿no? De cuántas variables tengas al inicio. Y sí, a lo mejor hay circuitos ya más complejos donde pues a lo mejor así te va a quedar y ya no vas a poder simplificar más. O sea, ya no hay una relación así tan estrecha, ¿no? entre los elementos de cada una de esas sumas. Sí, la respuesta es no todos se podría. Bueno, gracias. Muy bien, pues nos vemos la siguiente clase. Les voy a dejar el PDF con lo que hicimos hoy y con un par de ejercicios más para que ustedes los intenten en casa y me den su propuesta en la siguiente clase, ¿vale? Cuídense mucho, que tengan pues un buen regreso a las actividades. Hay que echarle muchas ganas para que al final pues nos vaya mucho mejor o igual de bien que en el primer parcial. Nos vemos. Cuídense, no se olviden de colgar su sesión, por favor.